la inclusión de criterios de tamizaje diagnóstico temprano, que es en el capítulo 2. Vamos a ver que las categorías de Gold A, B y E cambiaron y se ajustaron, también las vamos a ver más adelante. Y también se hicieron cambios importantes en el capítulo de exacerbaciones, que también vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos a hablar un poquito de las generalidades de qué es el EPOC. Entonces, la guía la define como una enfermedad pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, producción de esputo y o exacerbaciones debido a anomalías en vías respiratorias como bronquitis y bronquiolitis y o los alveolos, como en el caso del enfisema, que nos van a causar una obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo aéreo. Entonces, es importante mencionar que la palabra heterogénea en esta nueva guía hace referencia a que el EPOC no va a ser una limitación estática del flujo aéreo en nuestros pacientes. Y por el contrario, vamos a ver que se caracteriza por su actividad pues heterogénea. Entonces, la actividad va a estar caracterizada por inflamación continua, variabilidad de síntomas y vamos a ver que también nos predispone a riesgo de exacerbaciones futuras. ¿Y por qué es importante hablar de POC? Porque básicamente es una de las tres principales causas a nivel mundial, donde el 90% de los fallecimientos ocurre en países de medianos o bajos ingresos. Y lo particular, que como vamos a desarrollar un poco más adelante, es que es una enfermedad común, prevenible y tratable, que lo malo es que suele ser mal diagnosticada o diagnosticada de forma tardía. A la derecha vamos a ver la primera tabla que nos menciona la guía acerca de la prevalencia, donde pues vemos que son cifras muy variables, no vemos como una en concreto porque básicamente los datos son diferentes por diferentes métodos de encuesta. Vemos que hay diferencias en los criterios de los diagnósticos de POC A, B y E con respecto a los años y los enfoques analíticos son diferentes. Entonces por eso pues no nos podemos fiar como de una única cifra con respecto a la prevalencia de POC. Además, la guía enfatiza que con los datos actuales se estima una alta carga social y económica, que se ve entre muchos otros parámetros por esto que llamamos los DALIs, que es básicamente años de vida ajustados por discapacidad y son una medida de carga de enfermedad que suma años de vidas perdidos por muerte prematura y años vividos con discapacidad. Entonces, de acuerdo al último reporte de la GBD, que es el Global Burden of Disease, el EPOC es el principal causante de DALIs a nivel mundial, con una cifra de 940,7 por 100.000. Esto se suma a unas estimaciones que se hacen para el año 2050, donde se espera tener 600 millones de personas con EPOC, 5,4 millones de muertes anuales entre 2050 y 2060 y un costo directo de 24,35 billones de dólares, que representa un aumento de alrededor del 526% frente a los costos del 2025. Y si hay algo nuevo que trae esta guía es el tema de la prevención, que discutiremos más adelante, y todas las consideraciones para países de bajos y medianos ingresos, que es esta sigla que ustedes ven acá abajo. Pero pues en este apartado se reitera que existe una relación directa y notable entre la gravedad del EPOC y el costo de la atención. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, vamos a ver pues un aumento en los costos y pues los que se ven más afectados por esto van a ser los países de bajos y medianos ingresos, donde pues va a estar predispuesto por el subdiagnóstico y el diagnóstico tardío de la enfermedad. Entonces, habiendo dicho esto, podemos hablar un poquito de fisiopatología, que la guía nos introduce este término que se llama la getómica, que básicamente nos habla del resultado de interacciones de gen con el ambiente que ocurren a lo largo de la vida del individuo y que pueden dañar los pulmones y o alterar sus procesos normales de desarrollo y envejecimiento. Entonces vemos que es un acrónimo: G de genética, E de entorno, T de tiempo de exposición. Y con respecto a genética, sabemos que el factor más estudiado y más descrito en la literatura es la mutación del gen SERPINA1, que se asocia a déficit de alfa-1 antitripsina, causante del enfisema panacinal. El tiempo de exposición ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, y con respecto al entorno nos mencionan cuatro exposiciones importantes. La exposición al tabaquismo, a la biomasa, que pues es básicamente madera, animales, carbón, leña, etcétera, exposiciones ocupacionales y polución. Entonces, en países de medianos a bajos ingresos, nos va a interesar particularmente esta exposición a la biomasa, además de el tabaquismo, pues que vale la pena hacer énfasis, ya que no solo es el factor más descrito, sino que va a ser de vital importancia a la hora de decidir como decisiones de tratamiento.
Entonces, la guía menciona que los pacientes con antecedentes de tabaquismo suelen tener mayor prevalencia de síntomas respiratorios y alteraciones de la función pulmonar, van a tener una mayor disminución anual del BEF1 y van a tener una mayor tasa de mortalidad por EPOC versus los no fumadores. ¿Y cómo sabemos quién está en riesgo? Entonces, tenemos que este artículo que menciona la guía, que es del año 2024, nos dice que incluso con un IPA menor a 10 paquetes año, se tiene un riesgo mayor de desarrollar EPOC a los 5 años, en especial en adultos de mediana edad, y aumenta el riesgo de exacerbación grave y muerte prematura. Entonces, antes se pensaba que el paciente tenía que tener un IPA mayor a 10 paquete año para clasificar como en este grupo de factores de riesgo. Sin embargo, ahorita la literatura apunta de que incluso con una exposición más baja está en riesgo. Y a pesar de todo esto, es importante mencionar que el 50% de todos los casos de POC en el mundo se deben a factores de riesgo distintos al tabaco, que son los asociados a los otros tres factores mencionados pues anteriormente. Entonces, en la consulta, en la anamnesis, siempre tenemos que preguntar no solo antecedentes atóxicos como el tabaco y marihuana, por ejemplo, que también se asocia con mayor riesgo de desarrollar EPOC, sino exposiciones en su ocupación, a biomasa y a la polución. Y aún así, a pesar de todo esto, vemos que hay una gran carga genética porque a pesar de la exposición tan alta en fumadores pesados, que son aquellos que fuman más de 16 cigarrillos por día, menos del 50% de estos fumadores van a desarrollar la enfermedad. Entonces nos habla de un componente genético que aún se sigue estudiando y pues valdrá la pena hacer más estudios en el futuro. Entonces, un poco acerca de la técnica del tiempo, nos habla un poco de la trayectoria de la función pulmonar. Y es básicamente que tenemos que, al nacer, los pulmones no están completamente desarrollados, que se ve en la ilustración acá de la izquierda. Entonces, los pulmones van a crecer, madurar hasta aproximadamente los 20-25 años, donde tienen como su función pulmonar máxima. Luego le sigue una breve meseta y luego tiene una leve disminución de la función pulmonar por el envejecimiento fisiológico de los pulmones. Entonces, como resultado, el paciente puede estar o por encima de lo predicho o por debajo de lo predicho. Entonces, la literatura muestra que cuando los pacientes están por encima de las funciones pulmonares pues, predichas para la edad, vamos a tener un envejecimiento más saludable. Mientras que si el paciente está por debajo, vamos a tener una mayor prevalencia e incidencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, metabólicas y muerte prematura. Entonces, digamos que en este sentido, la espirometría también nos ayudaría a estimar la salud general de un paciente. Y además de esto, se han realizado estudios en cohortes longitudinales donde se halló que el 50% de los pacientes desarrollaron EPOC debido a disminuciones aceleradas del FEV1 con el tiempo, mientras que el otro 50% fue por crecimiento y desarrollo pulmonar anormal. Entonces, aquí entramos en una, como en una zona gris, en una zona también de discusión, que es los procesos de envejecimiento fisiológico versus el desarrollo de EPOC. Y es básicamente que sabemos que con el deterioro fisiológico, pues en el envejecimiento vamos a tener, pues que se van a asociar cambios estructurales que se asocian con el EPOC. Entonces, todo lo que es hiperinsuflación pulmonar, vamos a ver alteraciones en el intercambio gaseoso, afectación extrapulmonares. Sin embargo, pues estos pueden ser propios del envejecimiento más allá de ser EPOC. Entonces, digamos que ahí se tiene como una zona gris. Además que sabemos que en las personas con envejecimiento acelerado, que lo vamos a medir por un acortamiento de los telómeros acelerado, vamos a tener que los cuadros empeoran mucho más rápido, comprometen mucho más el estado de salud del paciente y aumenta el riesgo de mortalidad. Y finalmente acá se nos menciona un término que es la disanapsis, que es una discrepancia antropométrica entre lo que es el calibre del árbol bronquial y el volumen pulmonar. Entonces, no está claro si se debe a predisposiciones genéticas, pero lo que ha hecho la literatura es que puede ser un potencial predictor que vale la pena estudiar más, que nos pueda ayudar a estimar el deterioro de la función pulmonar y pues establecer intervenciones más tempranas en el futuro. Otra terminología relacionada con esta gráfica que nos menciona la guía es que el EPOC temprano hace referencia a los primeros pasos biológicos de la enfermedad. Entonces no es que sea un EPOC en edades tempranas, sino que pues es un EPOC que está en su desarrollo temprano. El EPOC leve, que como vamos a ver, depende de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. El juvenil, que es entre 20 y 50 años. El pre-EPOC, que es cuando se tienen síntomas respiratorios, anomalías estructurales o funcionales detectables, pero no hay obstrucción del flujo aéreo en la espirometría. Y tenemos el PRISM,
que es básicamente que se tiene una relación FEB1-FBC mayor o igual a 0,7 después de broncodilatación, pero tenemos una espirometría alterada dado por un FEB1 por debajo del 80% del valor de referencia post-broncodilatación. También se nos habla como de otros factores de riesgo, por ejemplo, el asma y la hiperreactividad bronquial, que nos aumenta el riesgo de padecer EPOC en 12 veces. Vamos a tener que el 11% de los niños con asma, pues en su infancia, presentan deterioro de la función pulmonar, que después podremos clasificar espirométricamente con EPOC. Vamos a tener que la hiperreactividad bronquial puede existir sin el asma, o sea, no es sinónimo de asma. Sin embargo, pues también nos aumenta la mortalidad por causas respiratorias en los estudios poblacionales. Tenemos la bronquitis crónica, que sabemos que es un diagnóstico clínico de duración de sintomatología mayor a 3 meses en los últimos 2 años, que se asocia con pobres desenlaces y pues sabemos que la salud pulmonar depende de eliminación eficaz de la mucosidad. Entonces, en estados patológicos como la bronquitis crónica, la mucosidad espesa y viscosa provoca inflamación e infección recurrente de las vías respiratorias. Por esto nos va a causar tos y disnea. Y por esto es que cuanto más tiempo persista esa hipersecreción crónica de moco, mayor será la disminución simultánea del FEB1 en estos pacientes. Finalmente tenemos otros como las infecciones recurrentes, el sexo femenino, que han mostrado peores desenlaces, especialmente cuando se asocia a riesgos exposicionales de tabaquismo, y la situación socioeconómica, que se asocia a condiciones de hacinamiento, pobre higiene, poca salubridad y obviamente las barreras de acceso a los servicios de salud. Entonces, con respecto a los cambios que podemos encontrar en esta patología, vamos a dividirlos como en tres grandes cosas, que son los cambios inflamatorios, los estructurales y la desbiosis. Entonces, con respecto a los inflamatorios, vamos a tener que el EPOC se caracteriza por un aumento del número de macrófagos en las vías, el parénquima y los vasos pulmonares, junto con un aumento de neutrófilos activados y linfocitos. Estas células inflamatorias, como sabemos, van a liberar múltiples mediadores inflamatorios, que lo que van a hacer es atraer más células inflamatorias, que es el proceso conocido como quimiotaxis, y pues se va a amplificar el proceso inflamatorio a través de las citocinas, y por esto también se induce cambios estructurales porque tenemos producción de factores de crecimiento, además de estrés oxidativo que sabemos que se asocia con inflamación. Y con respecto a los cambios estructurales, vamos a tener que el principal se va a dar secundario un desbalance entre proteasas y antiproteasas, como la destrucción de elastina en los enfisemas. Vamos a tener fibrosis peribronquiolar y opacidades intersticiales y alteraciones de los vasos sanguíneos. Y por último, con respecto a la desbiosis, sabemos que las vías respiratorias bajas no son estériles. Entonces se tiene un microbioma que se va a ver afectado por lo que ya hemos dicho. Entonces, infecciones recurrentes, exposiciones a tabaco, a biomasa, también por el uso indiscriminado de antibióticos, uso de medicamentos como corticosteroides. Y si bien no está muy bien estudiado, pues se cree que la desbiosis desempeña un papel en el desarrollo y la progresión del EPOC. Entonces, faltan datos longitudinales que confirmen estas hipótesis, sin embargo, pues espera que en las siguientes guías se hagan mayores precisiones con respecto a esto. Y estos son algunos diagramas que encontré en un artículo de Nature que básicamente nos resume eso que acabamos de decir, que vamos a tener una obstrucción del flujo aéreo por una combinación de alteraciones en las vías respiratorias pequeñas. Se nos va a aumentar la resistencia en las vías respiratorias, se nos va a destruir el parénquima como en el caso del enfisema, y por esta razón vamos a tener obstrucción del flujo de aire y atrapamiento de los gases, hiperinflación del tórax, anomalías en el intercambio de los gases pulmonares, hipertensión pulmonar, y vamos a ver qué se asocia con las exacerbaciones. Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos a entender de dónde salen las manifestaciones clínicas. Entonces, la guía es enfática de que se tiene que considerar el diagnóstico de POC en cualquier paciente que presente disnea, tos crónica o producción de esputo, que tenga o no antecedentes de exposición a factores de riesgo para la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Vamos a tener que la disnea es de origen respiratorio, suele ser progresiva con el tiempo, empeora con el ejercicio y es persistente. Vamos a tener sibilancias, tos crónica que puede ser intermitente y no productiva. Vamos a tener infecciones de tracto respiratorio recurrente y antecedentes de factores de riesgo. Entonces, lo que decíamos del tabaco, ocupacionales, factores propios del huésped como la genética, entre otros. Y con respecto a esto, vamos a poder tener una taxonomía como inicial frente a la etiología como pues del EPOC. Entonces tenemos que si está genéticamente determinado como la deficiencia de alfa-1 antitrypsina va a ser EPOC-G.
Si es por alteraciones en el desarrollo pulmonar, vamos a tener EPOC D. Si es por el ambiente, vamos a dividirlo en los que están asociados con cigarrillo como EPOC C y los que están asociados con biomasa y polución como EPOC P. Infecciones EPOC I. Cuando hay coexistencia con asma es EPOC A. No confundir ahorita pues con las otras clasificaciones que vamos a ver. Y si es desconocida, vamos a ver que es EPOC U. Sin embargo, estas no las utilizamos tanto pues en el día a día porque pues meramente nos habla como de dónde salió el EPOC o cuáles factores de riesgo nos exacerbaron pues su desarrollo. También siempre tener en cuenta que la tos y la disnea son síntomas que, si bien son respiratorios, no son específicos del EPOC, no son patognomónicos. Entonces, siempre tener en nuestra cabeza, pues, causas de tos crónica, bien sea intratorácicas o extratorácicas, y diagnósticos diferenciales para el EPOC, del cual el principal es el asma, pero también podemos ver como insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis, entre otras. Entonces, recordar acá que la definición nos mencionaba que es una enfermedad heterogénea porque los síntomas varían de un día a otro. Entonces, también tenemos que preguntar pues cómo se han desarrollado estos síntomas en el tiempo. Y respecto al diagnóstico, la guía es enfática que se realiza con la espirometría. Entonces, acá nos dicen un poco el rol de la espirometría, que va a ser diagnóstico, nos va a ayudar a hacer valores pronósticos para estimar la obstrucción de las vías aéreas y nos va a permitir hacer un seguimiento de los pacientes para guiar decisiones terapéuticas o identificar cuando los pacientes se están deteriorando rápidamente. Entonces, estas son unas curvas espirométricas. A la izquierda, que es la figura A, vamos a tener un trazado de espirometría normal, tiempo, volumen. Vamos a tener un FEV1 conservado, FS también y una relación por encima de 0,7. Mientras que en la B ya vamos a ver una alteración de la curva. Entonces vamos a ver que primeramente vamos a ver una disminución del FEV1 por la obstrucción del flujo aéreo y en menor medida vamos a ver una disminución de la capacidad vital forzada por el atrapamiento de los gases. Y vemos que en este caso la relación sí nos da menor a 0,7, que sabemos que nos va a clasificar como un patrón obstructivo, como lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces tenemos que hacer una prueba pre-broncodilatadora, comparar los resultados de FEV1 con FBC, sacarle la relación y si es mayor a 0,7 o igual, vamos a descartar el diagnóstico de POC, pero si es menor, vamos a hacerle la prueba de post-broncodilatador. Entonces, recordar todo el protocolo de la broncodilatación, que normalmente se usa 400 microgramos de un betagonista de acción corta. Y dependiendo del medicamento que usemos, pues vamos a tener que esperar entre 15, 30 o 45 minutos para poder hacer la prueba post-broncodilatación. Y si la relación persiste baja, vamos a confirmar el diagnóstico de POC. Mientras que si aumenta, vamos a tener que pues, asegurarnos de que estuvo bien tomada la prueba y considerar diagnósticos diferenciales como lo es el asma. Entonces, aquí con respecto a la espirometría, tenemos que recordar que eh, tenemos que hacer que las curvas sean reproducibles. Muchas veces como es heterogéneo, pues nos va a dar valores que no nos van a volver a aparecer. Entonces, siempre recordar la preparación adecuada de la prueba, el rendimiento propio, el procedimiento, los protocolos de broncodilatación y tratar de volver pues a hacer las pruebas para confirmar que los valores sí sean como fiables. Entonces, acá vale la pena mencionar acerca de este artículo que fue publicado en la JAMA el año pasado. Y si bien la charla es de la guía Gold, pues cabe mencionar pues otros enfoques diagnósticos que se le han planteado al EPOC. Y es básicamente que nos habla de que se tiene que cumplir un diagnóstico de imagen dado por el TAC, que son con los criterios de sociedad de Fleischner. Entonces, básicamente, ¿qué dice la GOL respecto a este artículo? Y es que no se va a adoptar estos nuevos criterios porque recordemos que pues, las personas con EPOC se presentan más que todo en países de bajos y medianos ingresos y son países donde no se tiene la disponibilidad de realizarle un TAC a todo el paciente que sospecha con EPOC. Entonces, digamos que ahí nos beneficiamos de lo costo asequible que es la espirometría y por ende el TAC no se va a usar para el diagnóstico. Sin embargo, nos dicen algunos usos, sí, que puede tener el TAC en el EPOC y es básicamente para descartar o confirmar diagnósticos diferenciales, para estimar reducción del volumen pulmonar cuando está en plan quirúrgico el paciente o cuando hay tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces,
Estas son los usos actuales del TAC en EPOC. Recordar que según esta guía el diagnóstico es por espirometría. Y volviendo de lleno a la GOLD, vamos a tener este apartado que es totalmente nuevo, que es acerca del tamizaje y el diagnóstico temprano. Entonces, parte de la idea de que los estudios realizados en todo el mundo se sugiere que hay un subdiagnóstico de al 70% en los adultos. O sea, hay un 70% de pacientes con EPOC que no se diagnostican. E incluso en pacientes con bajos y medianos ingresos, ese porcentaje puede llegar hasta el 95%. Entonces, pues tenemos que saber a quiénes tamizar y quiénes, pues tenemos que hacer un diagnóstico temprano. Entonces, porque se puede dar un subdiagnóstico en estas poblaciones, tenemos tres categorías que nos menciona la guía que sean relacionados con el paciente y es básicamente que no reconozca la gravedad de sus síntomas o que se haya adaptado a ellos, porque recordemos que es un tema crónico, que sean factores relacionados con el sistema de salud, que es básicamente dado por barreras de acceso, o que esté relacionado pues ya con el personal de salud, y es que no sepamos interpretar correctamente una espirometría y no sepamos realizar o sospechar correctamente el EPOC. Entonces es por esto que estos espacios de formación pues cogen aún más importancia en nuestra práctica clínica. Y finalmente, pues en quién vamos a buscar el EPOC, vamos a tener un target, que son los pacientes que estén en tamizaje para cáncer pulmonar o que hayan tenido anormalidades imagenológicas incidentales con desórdenes del parénquima o de las vías aéreas. Entonces a estos pacientes vamos a hacerle una espirometría de entrada y dependiendo de los resultados, pues vamos a revisar si es EPOC o no. ¿Y quiénes están en riesgo? La edad mayor o igual a 35, exposición a factores de riesgo que ya los hemos mencionado, factores genéticos, entonces preguntar por antecedentes familiares, que hayan sido prematuros o que tengan factores de desventaja en edades tempranas y síntomas respiratorios. Entonces, en estos pacientes, primero se nos pide que hagamos unos cuestionarios, que los más conocidos son el CAPTURE, el LFQ y el CDQ. Y dependiendo de el resultado de los cuestionarios, vamos a decidir si es necesario hacer una prueba espirométrica para confirmar el diagnóstico de POC, pero si es negativo, pues tenemos que considerar otras etiologías o netamente pues seguir monitorizando en el tiempo al paciente. Entonces, con esto en mente ya podemos pues hablar un poco acerca de la clasificación. Y vamos a tener una evaluación inicial que nos pide básicamente 5 cosas para orientar el tratamiento, que es la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo, naturaleza e intensidad de los síntomas, antecedentes de exacerbaciones, recuento de eosinófilos y presencia y tipo de otras enfermedades. Entonces, que haya una condición de multimorbilidad. Entonces, con respecto a la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo, vamos a ver que nos vamos a basar en los valores post-broncodilatación del FEB1 en la espirometría. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. A mayor número, mayor es el grado de obstrucción. Vamos a tener que es un EPOC Gold 1 cuando es leve, es decir, que el FEB1 está por encima o igual del 80% del valor predicho. Moderado si está entre el 50 y el 80 del predicho, severo si está entre 30 y 50 y muy severo si está menor a 30. Entonces ahí ya tenemos una clasificación inicial. Luego vamos a caracterizar la naturaleza e intensidad de los síntomas actuales. Si bien históricamente la escala que usamos es la MMRC, que sabemos que es para clasificar disneas de origen respiratorio, la guía reconoce que el EPOC afecta mucho más allá de la disnea y por eso se recomiendan cuestionarios multidimensionales como lo es el CAT. Entonces vemos que son diferentes preguntas, vamos a tener un puntaje de 0 a 5 y depende de la percepción propia del paciente. Entonces vamos a ver síntomas como la tos, la flema, opresión en el pecho, la disnea y otras afectaciones en su día a día. Entonces dependiendo del puntaje vamos a sumarlos y vamos a tener un puntaje total. ¿Y qué vamos a hacer con los puntajes de estas pruebas? Vamos a utilizar esta imagen que tenemos aquí, que es la más importante para la clasificación, que nos permite clasificar en EPOC E, A o B, que es importante para el tratamiento como lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la primera clasificación, que es por la obstrucción de la vía aérea que ya se mencionó, y para esta que es con letras, vamos a tener primero que preguntar por las exacerbaciones. Entonces, exacerbaciones, ¿cuándo? En el último año. Entonces, si tiene una o más exacerbaciones moderadas o severas, vamos a clasificarlo de entrada como un EPOC Gold E. Entonces, cabe mencionar que esta clasificación cambió frente a la guía anterior, porque la guía anterior pedía sí o sí una exacerbación severa que requiriera hospitalización o dos o más moderadas.
Entonces acá vemos que si ya tiene una moderada, ya clasifica como Gold E. Si el paciente no ha tenido historia de exacerbación, vamos a tener la A o la B, dependiendo de los puntajes del MMRC y el cuestionario CAT que les mostré. Entonces, si el MMRC está entre 0 y 1 y el CAT es menor a 10, vamos a tener un EPOC Gold A. Y si el MMRC es igual o mayor a 2 y el CAT mayor o igual a 10, vamos a tener un EPOC Gold B. Entonces, esta clasificación es sumamente importante para el manejo que ya se va a discutir más adelante. Y finalmente, como para concluir esta parte, otras imágenes y para clínicos que podemos enviar es básicamente para diagnósticos diferenciales como la radiografía de tórax, el TACAR, tener en cuenta el TAC, recordar el tamizaje de neoplasias para cáncer de pulmón, que es básicamente necesario con la edad de entre 50 y 80 años, con un IPA mayor a 20, tienen que realizarse de entrada un TAC para evaluar cáncer de pulmón. Vamos a realizar volúmenes pulmonares y capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono, si está en plan quirúrgico, si la disnea es persistente o si hay un mismatch entre síntomas y grado de obstrucción. Entonces, que el grado de obstrucción, por ejemplo, sea leve, pero los síntomas sean severos. Oximetría, cuando ya tenemos pues alteraciones como hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Pruebas de ejercicio solo tienen un valor pronóstico, entonces no es de rutina. A todos los del diagnóstico de POC se les tienen que hacer un tamizaje de deficiencia de alfa-1 antitripsina para determinar ese componente genético. Y en caso de ser positivo, tenemos que remitir a un centro especializado y tamizar a familiares de primer grado. Tenemos estimadores de riesgo como SCORES, que es el BODE, que nos predice la sobrevida. Y finalmente no tenemos todavía indicación para el uso de biomarcadores para la detección pues, temprana o el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces también es uno de los cambios que se espera ver en las próximas guías de los próximos años. Y ya con esto dicho, ya podemos hablar un poco del manejo. Super Maca, muchas gracias. Bueno, Maca ha presentado ahí, yo creo que los principales cambios, ya solo nos queda uno con respecto a las exacerbaciones en esta nueva guía respecto al anterior, al anterior Gold. Entonces, súper. Entonces, bueno, nada, entonces para el manejo, hablar que principalmente el manejo está orientado a dos objetivos. Uno, la reducción de síntomas y otro, sobre todo, una reducción del riesgo donde básicamente allí que queremos que la enfermedad no progrese y sobre todo, que es el gran otro objetivo del control de esta enfermedad, es prevenir las exacerbaciones de la misma. Si quieres, dale Maca, por favor. Entonces, para esto se podía escribir o se puede hablar de que entre esos objetivos, uno es llevar a tener una baja actividad de la enfermedad, que es donde precisamente hay esa ausencia de exacerbaciones, a pesar de que, digamos, esté presente la enfermedad, pero no tiene un deterioro pues, sintomático, una pérdida acelerada de esa función pulmonar. Luego tenemos una enfermedad estable, que es un paciente con una baja actividad de la enfermedad. Y por último, podríamos hablar de una enfermedad controlada, que es una enfermedad estable pero que, digamos, hay una ausencia además de impacto en la vida del paciente. Es decir, en cualquiera de estos cuestionarios que lo que hacen es medir la sintomatología, podemos evidenciar que el paciente tiene una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, esto. La idea es llevar al paciente al menos a uno de estos tres estados. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer en el manejo, sobre todo, pues, no farmacológico? Y uno de los principales puntos de tratar el tabaquismo, que también, digamos, su manejo podría tener algo de manejo farmacológico. Entonces, el tabaquismo representa, y la dependencia al tabaquismo es la condición crónica que precisamente más nos va a generar problemas y que es uno de los principales causantes, como Maca nos presentaba, de la enfermedad, tanto para los cambios inflamatorios, los cambios estructurales que con eso nos lleva. Y acá es súper importante que nosotros determinemos el grado de dependencia. Podemos utilizar escalas como la Fagerström, donde un score de 7 ahí nos habla de una dependencia grave. Si el paciente, por ejemplo, fuma más de 20 cigarrillos en un día o tiene una ansiedad, pues, o un estado que se describe en cualquiera de estas escalas también como una necesidad de fumar a los 30 minutos de despertarse, tener que ya tener el primer cigarrillo en la boca, ¿no? Entonces, cualquiera de estos que pues, nos habla sobre todo una alta dependencia, nosotros como médicos en las recomendaciones que podemos ver en esta figura, pues tenemos que hacer toda una asesoría, todo un acompañamiento, toda una educación y es de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer precisamente en el tratamiento de estos pacientes. Esto implica pues una consejería con el paciente, pero pues también
con la familia y trabajar en conjunto con la familia, todo el soporte social de del paciente. Para esto nos hablan, que ahí están mencionados en la parte inferior de esa tablita, tenemos unas líneas farmacológicas para manejar esa dependencia al tabaco, como la vareniclina, la nortriptilina, el bupropión, ¿cierto? Que podríamos utilizar como medicamentos o eh, análogos o reemplazos de la nicotina como las gomas de nicotina, inhaladores de nicotina, eh, que realmente la única contraindicación que tendrían estos medicamentos es usualmente en las dos primeras semanas post infarto o post un stroke, una ACV, es como la única contraindicación a tener presente. El resto pues pueden ser muy útiles. Y en lo que sí nos habla la guía es que los cigarrillos electrónicos no sería un método que podríamos utilizar, ya que si bien pueden reducir el tabaquismo, igual pueden generar daños a nivel pulmonar. Incluso se plantea, aunque tal vez no es nuestra realidad y nuestro medio, pues que hay programas con incentivos financieros y todo para lograr reducir la carga de esta enfermedad que de por sí a los sistemas de salud, por supuesto que también les implica una gran carga. Entonces, inicialmente se presenta esto orientado desde la prevención. Dale, Maca, por favor. Muy bien, entonces una de las estrategias que nos plantean y que la GOL viene planteando ya desde varias de sus versiones es utilizar la estrategia de las 5 A's que nos sirve en esa consejería y en ese momento de consulta del paciente donde pues se pueda llegar a todo un acuerdo, un tratado. Entonces, digamos, inicialmente preguntar, entender muy bien al paciente, comprenderlo, hablarle luego, ¿no? En el advice sobre las necesidades de suspender como tal el consumo del tabaco, todo digamos, la asesoría, la información que le podemos brindar precisamente al paciente para ayudarlo con esta dependencia, todo lo que luego podemos brindarle de opciones de herramienta y tratamiento y ya el seguimiento que nosotros vamos a hacer con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esta estrategia que de por sí no solo está planteada para el tabaco, en muchas cosas donde podemos lograr el solucionar dependencias, pues nos sirve mucho y se sigue planteando. ¿Quieres darle, por favor? Bueno, es importante tener presente que cesar el tabaquismo es la intervención con mayor potencial de cambiar la historia precisamente de esta enfermedad. Más sin embargo, también es importante detectar o tener presente otras cosas, ¿no? Que también pueden estar generando eso en nuestros pacientes, ¿no? No podemos satanizar de todo paciente de poco el tabaquismo. eh, lo ideal mirar que el paciente en las condiciones donde viva pues no sea una zona con demasiada polución, la forma en la que cocina, la forma en la que está en la casa, todo ese tipo de cosas que nos hablan de exposiciones a biomasa, irritantes, cosas que en general puedan desencadenar esa respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, pues tenerlas también muy presentes en los pacientes. Dale, Maca, por favor. Luego, una cosa que también nos plantea la guía es toda la estrategia de vacunación y el manejo no farmacológico. Cualquier paciente con EPOC debería anualmente recibir una vacunación de influenza. Ahora, también debería tener las vacunaciones, las recomendaciones que estén establecidas para COVID-19. Em, Se recomienda también que tengan vacunación contra neumococo, ya sea el PC21 o el PC20, pues lo que haya disponibilidad en cada país, ¿no? Pero pues que tengan la vacunación, la vacuna conjugada para el neumococo. Para el virus sincitial respiratorio se recomienda cuando tienen más de 50 años o que tienen una enfermedad cardíaca crónica o pulmonar que pues sea crónica. La TDAP también que nos va a hacer sobre todo pues la protección para la varicela pertussis y junto con digamos tétano y difteria. Se recomienda en aquellos pacientes que no hayan recibido esa vacunación en la adolescencia. Y por último, pues el herpes zóster, que se mantiene una recomendación un poco general para esta vacunación, que en el individuo de POC se aplica un poco similar y es tal vez pacientes que tengan ya más de 50 años, igual tener la vacunación. Entonces, en estas cosas de manejo no farmacológico, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, toda la educación, programas de integración, actividad física, si bien son estrategias que efectivamente nos van a ayudar a la reducción de la sintomatología, de todo lo que pueda presentar el paciente, no aumentan o digamos
no generan impacto pues sobre la mortalidad, que eso también pues nos interesaría mucho. En cambio, una de las estrategias que se plantea en lo no farmacológico es la rehabilitación pulmonar, que sí tiene la capacidad precisamente de generar cambios en la mortalidad. Ahora, con respecto al punto de la actividad física en el EPOC, lo que sí se nos recomienda es que lo que más tiene evidencia es ejercicios pues, de fuerza o de intervalos, donde nosotros llevemos la frecuencia cardíaca del paciente a un 60, un 80% de esa frecuencia cardíaca máxima, lo cual básicamente estamos hablando de ejercicio pues, de alta intensidad. Y curiosamente mencionan también estudios de Tai Chi para el EPOC, que también habría como una posibilidad allí pues, de beneficio. Entonces quisiera hablar de la rehabilitación pulmonar, que es un punto que además de ayudarnos con la reducción de esta sintomatología, se ha mostrado que tiene evidencia también sobre la mortalidad de esos pacientes. Entonces, si quieres darle, por favor. Entonces, la rehabilitación pulmonar básicamente ¿en qué consiste? Es una intervención multimodal en pacientes con estas condiciones respiratorias crónicas que buscan mejorar condición física, mejorar condición psicológica, mejorar la adherencia a largo plazo y mejorar los comportamientos pues, saludables. Usualmente son programas de 6 a 8 semanas, donde son programas basados en educación, en ejercicio, en enseñar al paciente a tener un self-management de toda su patología. Tienen un seguimiento que va a hacerse con los parámetros clínicos, con los cuestionarios que, por ejemplo, nos mencionaba ahorita Maca, la espirometría. Sin embargo, esa espirometría no es que vaya a ser una cosa que la vayamos a hacer mensual, cada 6 meses. Lo que se recomienda es que se pueda hacer pues, de forma anual o según como el programa lo vaya estudiando. Y ir viendo cómo va la fuerza y sobre todo la capacidad funcional de ese paciente. Entonces, como le decíamos, tempranamente poner incluso un paciente que está exacerbado y que una vez sale la exacerbación y de forma temprana yo lo ingreso en rehabilitación pulmonar, tempranamente es donde nos logra de verdad disminuir mortalidad y sobre todo reingresos de ese paciente. En un paciente crónico, no sé, un paciente que tiene pocas de 10 años, no ha tenido exacerbación, llega a mi consulta, al plantarme meterle una rehabilitación pulmonar, no genera tal vez este impacto en la mortalidad y reingresos, simplemente una mejoría sintomática como cualquiera de las otras estrategias mencionadas anteriormente. Entonces son pacientes que pueden mejorar en la disnea, en la tolerancia al ejercicio, en el sueño y sobre todo que esta guía al final nos hace mucho énfasis también en esto, en los síntomas psicológicos. Tal vez así nos olvidamos de esto, pero estos pacientes pueden llegar a tener una afectación por las mismas condiciones y los cambios en la misma capacidad, en el estilo de vida que puede generar esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, una cosa que creo que se me olvidó mencionar ahí es que la rehabilitación pulmonar, digamos, usualmente se puede llevar a periodos de máximo 12 semanas y se ha demostrado con evidencia que no hay mejoría si la extendemos mucho más allá de estas 12 semanas. Es normal que en el proceso de rehabilitación, no, si quieres, dedícate a eso. Es normal que en el proceso de rehabilitación pulmonar los pacientes puedan tener desaturación durante el ejercicio y no necesariamente esto es indicación de que necesiten oxígeno domiciliario, no puedan hacer actividad física. De por sí las indicaciones del oxígeno ya ahorita las vamos a mencionar. Y claro, también no todos los pacientes tristemente tienen acceso a un programa como esto, puede ser un programa de difícil implementación, ya sea por parte del paciente, ya sea por parte de los sistemas de salud, para financiar pues programas como este. Entonces eso. Ahora, de esto, para la clasificación que Maca nos mencionaba y que la vamos a estar trayendo para los diferentes manejos, los pacientes que entran en el grupo A, sobre todo lo esencial es el cese del tabaquismo, actividad física y las vacunaciones como las mencionamos. Pero en el B y en el E, sí la guía nos habla que son los pacientes súper candidatos para todo este proceso de rehabilitación pulmonar y se mantienen las otras mismas estrategias de, digamos, de manejo no farmacológico. Dale, Maca, por fin. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento del tratamiento no farmacológico? Nuevamente, básicamente basados en los puntos que mencionamos. Buscar mejorar la disnea y disminuir el número de exacerbaciones. Ese es el seguimiento básicamente no farmacológico que nosotros vamos a estar haciendo pues sobre los pacientes. La sintomatología, por supuesto, también, el cómo duerme el paciente, cómo está su capacidad funcional, etcétera. Pero esas dos cosas nos van orientando que también vamos en ese manejo. Dale, Maca, por favor.
Bueno, entonces vamos a mencionar ahora sí el manejo farmacológico. Entonces, lo primero, que la guía, este grafiquito sí es nuevo versus la guía del 23. ¿Y ellos qué dicen? Dicen, bueno, si usted tiene un paciente naif, un paciente nuevo que diagnostica con EPOC, lo primero es, pues sí, si es así, simplemente vamos a pasar a las siguientes figuras que ahorita vamos a ver. Y si no, si es un paciente que ya conocíamos que tiene EPOC, pues vamos a mirar eso, digamos síntomas principalmente disnea, y vamos a mirar las exacerbaciones para mirar si requiere un ajuste del tratamiento. ¿Listo? Igual, un paciente que en teoría tiene ya POC y al revisar síntomas, exacerbaciones, vemos que no hay un control, pues tenemos que mirar, bueno, qué tratamiento tiene, cómo está su adherencia, qué estrategias no farmacológicas está haciendo, o sea, mirar otras cosas que también nos puedan explicar por qué no tenemos en este momento un adecuado control de la enfermedad. Entonces, en las primeras estrategias, pues, farmacológicas que vamos a tener los broncodilatadores, que van a ser medicamentos que van a actuar sobre el tono muscular liso de la vía aérea. Estos van a buscar reducir esa inflación dinámica que tenemos en los pulmones, tanto en reposo como durante el ejercicio. Estos nos van a servir y según el tipo de duración de acción que utilicemos para tanto el manejo de mantenimiento como exacerbaciones. Eh, En algunos sí se habla que, no siempre nosotros o no hay una evidencia suficiente para decir que estos per se solo logren un incremento de ese BEF1 o alguna de las otras variables espirométricas. Y eso sí, principio que ya la GOL viene en las muchas anteriores guías, viene diciendo siempre, 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 con mucho soporte es, oiga, larga acción siempre preferido sobre corta acción, sobre todo hablando de un manejo de mantenimiento. Y la terapia combinada siempre por encima de la monoterapia. Y pues ya las anteriores veces se gastaron ellos un poco mostrando los estudios y todo, igual acá se presentan de por qué realmente, cómo les iba a los pacientes mucho mejor con esto. Incluso ahorita les voy a mostrar uno, vamos a hablar uno sobre todo de que incluso los pacientes cómo se benefician de la triple terapia. Incluso en comparación con la combinación usual de un LAMA o un LAVA con el corticoide inhalado o el LAMA o el LAVA combinados ellos dos. Entonces, efectivamente, cada vez más como que las combinaciones suele ser nuestro mejor estrategia. Siguiente maca, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los más conocidos beta agonistas que van a tener una relajación del músculo liso de la vía aérea. ¿Cómo? Ellos van a actuar sobre receptores adrenérgicos beta 2. Como vemos en el gráfico, los receptores beta 2 están asociados a proteína GS, por tanto nos hacen un aumento del AMP cíclico. Ese aumento del AMP cíclico nos lleva a que va a haber una mayor actividad de la proteína quinasa A, pero esa proteína quinasa A activada lo que va a tener el problema es que va a disminuir la actividad de la quinasa de la cadena ligera de miosina, que es la MLSK. Si nosotros tenemos una disminución de la MLSK, no se va a poder fosforilar la cadena ligera de la miosina y por tanto no va a poder darse la unión entre la actina y la miosina en la célula lisa, que este es el mecanismo en el caso del músculo liso, y por tanto no se va a poder dar la contracción y de esta manera pues va a llevarnos a la relajación. Usualmente tenemos los de corta acción que pueden tener una duración de 4 a 6 horas, conocidos como los SABA, y los LABA que tienen una duración de 12 horas. Acá tenemos en conocidos, en corta acción pues el salbutamol es de lo más conocido, larga acción el salmeterol o el indacaterol. Reacciones con estos medicamentos a tener en cuenta siempre que hemos conocido y descritas, taquicardia sinusal, que pueden dejar temblores, hipocalemia o la hiperglicemia, por puro efecto beta 2. Luego tenemos los antimuscarínicos, donde tenemos que van a hacer el bloqueo de los receptores M3 en el músculo liso de la vía aérea. Este músculo, digamos que también tiene esa asociación con, em, van a tener, ellos van a tener por el contrario con la liberación de la acetilcolina, pues van a tener normalmente ellos van a favorecer que haya una broncoconstricción, una constricción de ese músculo liso de la vía aérea. Entonces, en este caso vamos a querer bloquearlos. ¿Listo? Sin embargo, incluso se describe que los de corta acción, como por ejemplo el bromuro de hiperatropio, no son selectivos del receptor muscarínico en el que actúan y pueden actuar sobre el receptor M2. El problema del receptor M2 es que está asociado a una proteína GI
Y cuando esa proteína GI inactiva, lo que esas células harían normalmente, sobre todo en la célula, la liberación pues, de la neurona ya la célula muscular lisa, pueden generar una broncoconstricción vagal por el hecho de que al ser proteína GI bloquean precisamente esa liberación de acetilcolina y por el contrario van a favorecer pues, el efecto totalmente contrario. Corta acción, pues tenemos el hipratropio, el oxitropio, larga acción, el bromuro tiotropio, el umetilino, tal vez lo más conocido, el glicopirrolato. Y las RANS vamos a tener los efectos anticolinérgicos de mucosas secas, sabor metálico, puede haber retención urinaria, estreñimiento. Y eso sí, estos realmente van a tener unos limitados efectos a nivel sistémico. Muy bien, entonces acá carreta un poco más que nos está diciendo la guía. Oiga, broncodilatadores inhalados van por encima de lo que sea. Básicamente, las combinaciones son superiores con utilizar una terapia, utilizar pues monoterapia. Los lavas y los lamas van a ser preferidos sobre los de corta acción en un paciente que nosotros vamos a- a tener una terapia de mantenimiento o incluso en algunos casos que la Gol 23 sobre todo también lo mencionaba bastante, para manejo incluso de síntomas agudos, el simplemente utilizar los mismos Lao Lama y aumentar como tal la, la, la frecuencia con la que lo estamos utilizando también le puede funcionar muy bien a los pacientes. Y sí, más o menos acá es, hombre, terapia combinada, la triple terapia, un poco, de verdad esto sí logra que nosotros podamos tener impacto en variables espirométricas como el BF1 y reducir pues la sintomatología de la mejor forma posible. Entonces, esto como va a tener en cuenta, incluso muchas de estas recomendaciones con evidencia A. Entonces ya sabemos que así lo es. Siguiente, por favor. Bueno, hay otros medicamentos que realmente no se utilizan mucho, es muy raro que uno los vea, al menos en nuestro medio, no sé en algún otro lugar. Las metilsantinas, ¿no? Como la tofilina, que hace una inhibición no selectiva a la fosfodiesterasa, tanto la 3 como la 4, que hace finalmente, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ellos evitan que se degrade ese AMP cíclico. Si el AMP cíclico no se degrada, pues que va a tener más proteína quinasa A, que voy a tener pues inactivación de la MLCK, no va a haber contracción de ese músculo, por tanto voy a favorecer la relajación. Sin embargo, se dice, bueno, no es tan útil, no siempre tiene un grado realmente tan importante como las otras estrategias para generar esa broncodilatación. Es dosis dependiente de su toxicidad, puede generar arritmias como flóter auricular, taquicardia, cefalea, convulsiones, reflujo gastroesofágico y también nos puede llevar a hipercalcemia. Dale, Maca, por favor. Entonces, nada, acá simplemente la tabla que la Gold nos muestra de cada una de estas categorías de medicamentos, cuáles tenemos, algunos están disponibles en nuestro país, otros no. Si quieres darle siguiente, estos son como solitos en corta acción, larga acción, y acá nos muestra las combinaciones de SABA con SAMA, de LAVA con LAMA, LAVA con corticosteroides, LAVA, LAMA más corticosteroides, que esto voy a hablar en un momento un poco más de esta triple combinación y digamos lo que la guía ahorita ha recomendado y lo bien que puede venir también para nuestros pacientes cualquiera de estos, ¿listo? Entonces, si quieres, dale, por favor. Bueno, y los biológicos que también los vamos a mencionar. Entonces, hablando de los corticoides inhalados, la guía nos plantea o nos habla precisamente de, de cuáles deberían ser esos momentos en los que nosotros deberíamos pensar utilizarlos. Bueno, antes de una cosa que se me olvidó mencionar con el lama y los lava, eh, para sintomatología, tanto el lama como el lava funcionan casi que igual, pero en el caso de manejo de exacerbaciones y sobre todo también para la prevención de exacerbaciones, el lama ha demostrado que tiene superioridad respecto al lava, ¿no? Entonces, recordar, bueno, cuando digo la terminología lama es el antimuscarínico de larga acción, el lava el beta 2 de larga acción, ¿no? Entonces, eso. Ahora sí, respecto a los corticoides,
La guía nos habla mucho que su principal evidencia está en pacientes con que tienen alto riesgo de exacerbación y sobre todo eosinófilos por encima de 300. Por eso nos dice que el uso, a favor del uso fuerte que tenemos, pacientes con historial de múltiples hospitalizaciones por exacerbaciones, incluso más de dos moderadas por año, los eosinófilos arriba de 300, incluso que tenga historia concomitante con el asma, que sabemos que por su mecanismo puede haber un aumento de eosinófilos. En un uso a favor, pero ahí como de medio medio, una exacerbación moderada al año y unos eosinófilos entre 100 y 300, que también, es decir, uno no tiene que ser estricto con el conteo de los eosinófilos y lo puede considerar entre 100 y 300. Y eso sí, cuando estamos en contra del uso de los corticoides inhalados, eosinófilos por debajo de 100, alguna historia de una infección micobacteriana y que el paciente tenga neumonías a repetición, ahí sí, no, porque podrían aumentar el riesgo de presentar cualquiera de estas condiciones. Dale, por favor. Luego, los corticoides inhalados, eso sí, no en monoterapia, no se van a utilizar en monoterapia. Sus efectos, su uso va a ser cuando lo estamos combinando con broncodilatadores de larga acción, ya sea con uno solo o con dos. En este caso, ellos logran mejorar función pulmonar, el estado de salud, reducir exacerbaciones, reducir mortalidad y sobre todo en esa triple terapia. Ahora, en las reacciones adversas que tenemos, uno puede modificar el microbioma de la vía aérea y esto nos puede llevar, por ejemplo, a generar, predisponer para neumonía, pueden generar candidiasis oral, una voz ronca, osteoporosis, diabetes, cataratas o infección por micobacterias. Y pues básicamente reacciones adversas como la osteoporosis, diabetes, cataratas, que no es que sea tan frecuente que un inhalador los pueda causar, pero al final siendo un corticoide son los efectos que como cualquier corticoide pues nos pueden llevar a generar. Eso sí, una cosa importante con esto es que a los pacientes que los tienen y les va muy bien con el corticoide inhalado, tenemos que tener cuidado al retirar porque el paciente que está con esto y de por sí está bien, al retirarlo hay un riesgo del deterioro de ese paciente. Entonces, casi que un poco lo que hay planteado es que si está bien y le está funcionando, mantenerlo al paciente, salvo que ya haya algún efecto adverso, alguna cosa que pues, no nos convenga, pero si al retirarlo suelen tener un deterioro de su condición. Dale, Maca, por favor. Muy bien, entonces, estos son unos estudios, digamos, de los más como recientes y grandes que es el estudio IMPACT, que es el que está acá arriba, y por acá abajo el estudio ETHOS, que precisamente lo que quisieron fue mirar, comparar una terapia combinada, una de esas terapias duales versus la terapia triple, ¿sí? Entonces, ¿qué demostraron? El IMPACT tuvo en cuanto a mortalidad, pues sí, hablando básicamente de mortalidad, eh, tuvo un hazard ratio de 0,72. Esto quiere decir que por cada 100 pacientes, digamos que manejaban la terapia dual estándar que se venía utilizando, 72 de estos morían, es decir, logró una reducción de un 28% con un intervalo de confianza que pues, es significativo en la tasa pues, de mortalidad. Mentira, si hablar de paciente por individual sería un RR, ¿no? Entonces, en esa tasa de mortalidad logró una reducción de ese 28%. Y el ETOS nos muestra que también esa triple terapia lograba un hazard ratio de 0,51, o sea, una reducción todavía mayor, casi que llevándonos a un 49% de esa reducción. Y aquí podemos ver cómo precisamente todas esas otras estrategias logran una reducción precisamente en la mortalidad, ¿no? Entonces, eso para tenerlo muy presente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, acá puntos importantes a tener presente con eh, estos medicamentos inhalados, pues es súper importante la educación y el entrenamiento del paciente para que lo puedan hacer bien y que efectivamente la terapia les sea útil. Es súper importante que nosotros también sepamos escoger bien el inhalador dependiendo de que al paciente se lo puedan dispensar, el costo, la prescripción, que le sea fácil al paciente pues utilizarlo. Y sí, sobre todo aquí hacen énfasis en la técnica, en hacer esa educación, ese proceso mucho de acompañamiento del paciente, revisar digamos, en las consultas con el paciente cómo lo hace, mirar si lo está haciendo bien, corregirle, enseñarle para estar cerciorados de que
En caso de cualquier cosa, el paciente ha venido haciendo bien su tratamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué la guía hace un poco de énfasis en esto? Más o menos 2/3 de los pacientes que se exacerban, que no logran un buen control, tienen una mala adherencia. Acá, sobre todo, nos hablan de que nosotros, según la habilidad del paciente, según todo, debemos pensar en seleccionar el tipo de inhalador, ya sea el primero de polvo seco, que requiere una inhalación pues profunda y fuerte, entonces en paciente que le pueda costar eso, pues no pensarlo. En los pacientes que vienen con dosis, los inhaladores de dosis medida, que estos inhaladores sobre todo requieren una coordinación del disparo y la inhalación, que debe ser lenta, profunda, entonces pensar si el paciente se beneficia de utilizar un espaciador o por nebulizador, que es la mejor estrategia porque, digamos, podría ser lo más sencillo, tal vez la técnica no habría tantas dudas, es un poco más fácil de manejar. Pues lo ideal es que nosotros sepamos escoger un único dispositivo que le sirva, que sea ideal para el paciente y ya está. Entonces, dale, si quieres avanza, por favor. Bueno, respecto a los corticoides orales, estos, digamos, simplemente tienen utilidad en un paciente exacerbado. Pensar en utilizar en un paciente de forma crónica, mantenimiento, no. Digamos, no tienen lugar en el tratamiento crónico por el riesgo-beneficio. Antes tendríamos el problema de que puedan generar ya reacciones adversas propias de un manejo de corticoides sistémico, entonces no es lo ideal que lo consideremos utilizar en los pacientes. ¿Quieres avanzar, por favor? Otros medicamentos que están descritos, el roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, este tiene pues, inhibición pues, selectiva por la 4, logra generar una reducción de la inflamación por evitar esa degradación precisamente del AMP cíclico. No es tanto su actividad broncohilatadora, además esa reducción de la inflamación que pues también nos viene muy bien. Logra reducir exacerbaciones moderadas y severas, en combinación pues muchas veces con corticoides sistémicos, sobre todo en casos de una enfermedad pulmonar muy severa y pueden tener efectos sobre la función pulmonar, pero realmente en adición con lava, corticosteroide, entonces puede que sea más por ese lado que se está logrando esa acción que propiamente por el roflumilast pues solo, ¿no? Entonces, pero pues saber que contamos también con él. Que dale, por favor. Muy bien. Luego, antibióticos. No se utilizan tampoco pues de rutina o no tienen un uso pues para un manejo pues infeccioso, sino que se podrían considerar en pacientes con EPOC como un manejo inmunomodulador. Incluso pueden estarse utilizando durante un año en pacientes que tengan como mayor predisposición, más propensos a exacerbarse, y ahí se evidenció que reducen el riesgo de exacerbación en comparación con pues no utilizar esto. Sin embargo, esto es una evidencia que la guía pues la plantea que es una evidencia muy débil. Entonces, tampoco es como que rutina nosotros a un paciente que tiene POC crónico le vamos dejando antibióticos todo el tiempo, por el riesgo de, por supuesto, de aumentar resistencia bacteriana. Usualmente los antibióticos, los que estamos hablando acá, son macróligos, nos pueden prolongar el QT, generar problemas auditivos. em, Realmente en fumadores no tiene mayor beneficio, entonces muchos de estos pacientes son este tipo de pacientes, entonces tampoco es que sea lo más eficaz. Y no se tiene datos propiamente de una eficacia después de ese año de profilaxis que se plantea, entonces es una estrategia que realmente no es que tenga mayor evidencia. Y eso entonces si quieres, dale. Hay otras terapias como mucolíticos como la N-acetilcisteína, la carbocisteína, famoso pues la N-acetilcisteína, el flumosil, que se puede tomar para ayudar con el manejo de las secreciones. Anticuerpos anti-interleuquina 5 como el benralizumab, que en la anterior guía un poco lo presentaba más como no, buenísimo, tal, todo, y realmente no tiene un efecto, no, la evidencia no le ha dado mucho a favor acerca de la reducción de las tasas de exacerbaciones pues severas. Y también la guía nos habla, hombre, antileucotrienos, infliximab, el uso de vitamina D, tampoco son terapias que pues se han planteado, no tienen mayor efecto, ni son significativos, ni hay mayor evidencia que nos ayuden precisamente con la enfermedad. Siguiente, por favor. Lo que sí, y que nos hablan que hay también de nuevo, es la ensifentrina, que es un inhibidor dual de la PD3 y la PD4. Entonces logra tanto el efecto antiinflamatorio de la fosfodiesterasa 4 como el broncodilatador de la PD3.
mejora función pulmonar, disnea. Todavía está un poco en estudio, no tiene RAMs importantes, pero se espera que efectivamente, aunque no hay claros todavía beneficios de exacerbación y calidad de vida, puede estar mirando saber y puede ser una cosa nueva que nos pueden ir. Veremos a ver qué pasa en la siguiente guía, porque los anteriores biológicos, como el que veíamos, lo presentan así, pues no. En cambio, ahorita sí, cosa muy a favor del dupilumab y el mepolizumab para la reducción de exacerbaciones. Sobre todo lo plantean en pacientes que tienen muchas exacerbaciones y unos eosinófilos altos. Entonces, miremos que siempre el tema de los eosinófilos termina siendo un factor importante en esos pacientes que exacerban tanto y todo eso. Entonces, ahí también están esas opciones para saberlo. Siguiente, por favor. Y bueno, estos fueron los estudios precisamente del dupilumab y del el mepolizumab, donde más o menos vemos que tiene unos RRs entre 0,70, 0,60, 80, digamos en el caso de mepolizumab, entonces logran una buena reducción de ese riesgo, digamos, ya individual en cada uno de los pacientes. Podríamos decir que puede ir como entre un 30, 20% de esa reducción, entonces también. Pues porque cada más o menos esos 100 pacientes que no lo tienen o tienen una terapia estándar, al utilizar estos biológicos, pues solo 70, 60, 80 de estos precisamente presentan exacerbaciones, ¿no? Entonces, habría esa reducción entre un 30 un 20% según el medicamento o el estudio que estemos hablando, ¿no? Bueno, siguiente, porfis. Muy bien, entonces volviendo a esta figurita, tenemos que listo, paciente que ya sea que nos toca justo ahora iniciar el tratamiento, ¿cómo lo vamos a iniciar o qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si quieres, dale. Entonces, lo primero es, según los grupos, como nos mencionaba básicamente Maca, un grupo A puede utilizar simplemente un broncodilatador que puede ser LAMA o LAMA. Tal vez el LAMA podría ser preferido tal vez allí. El grupo B utiliza la combinación de LAMA más LAMA y un grupo E usar LAMA más LAMA o incluso considerar LAMA más LAMA más el corticosteroide como miramos, sobre todo teniendo en cuenta los criterios de los eosinófilos. Entonces, si miramos el cuadro de la derecha, que incluso es cuando ya el paciente incluso tenía tratamiento, ya tenía POC, pero vamos a ajustar el tratamiento, lo mismo, lo primero es que efectivamente miremos, estoy usando bien la inhalación, el dispositivo, la adherencia farmacológica, todo. Y si no, pues mirar, si estaba solo con la lama, pues añadirle el otro. Considerar según la carga de eosinófilos, las exacerbaciones que presente, la lama más el corticosteroide. Incluso si ya está con ese y el paciente continúa, podemos considerar el roflumilaz, que como decíamos pues logra un buen efecto imágenes cuando están ya con estas combinaciones. Lo del antibiótico, pero ahí es como bueno. Y ya mirar también, y según los eosinófilos, según la cantidad y la tasa de exacerbaciones que presenta el paciente, considerar la terapia biológica con los que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué dale, por favor? Bueno, eso sí, también el seguimiento importante, la espirometría anual para evaluar cómo va el BF1. Podríamos enviarle al paciente caminatas de 6 minutos y mirar su capacidad. Imágenes de control no hacemos de rutina, salvo que haya un mal control de síntomas o haya múltiples exacerbaciones. Ahí podríamos mirar eso. Valoramos comorbilidad y pues nada, miramos, o la guía habla un poco de que pueden haber candidatos a telemonitoreo de este seguimiento, pero pues deben seleccionarse con mucha cautela. Eso entonces, dale, vaca. Bueno, esto por acá, bueno, un poco más de lo mismo, si quieres, dale. Y pues nada, otro manejo farmacológico, digamos, toda una terapia de alfa-1 antitripsina, en el caso que pues esto nos haya llevado, ¿no? a ese estado por el enfisema que genera, antitusivos, vasodilatadores, opioides, sobre todo pensando en los opioides, para el manejo pues de la disnea de esos pacientes, sobre todo cuando ya es una disnea muy severa, ya es una enfermedad pulmonar que o el paciente está en un estado un poco terminal o ya la sintomatología es un poco muy insoportable, entonces pues también sabemos que se puede utilizar esto o medicamentos para la hipertensión pulmonar, si esta puede ser, ya sea que la hipertensión esté generando un poco la sintomatología y la enfermedad o que sea al revés, ¿no? Entonces, eso. Así que dale, por favor. Oxigenoterapia, entonces, esto logra disminuir la mortalidad en pacientes que tienen una hipoxemia persistente. La oxigenoterapia se entiende como una administración prolongada, o sea, de 16 o más horas en el día.
es importante que el paciente, por más de que esté saturando bien en un ambiente, en la casa, lo que sea, tal vez al tomar un viaje en avión, sea importante que el paciente lo pueda tener. Eh, Usualmente se considera que el paciente satura bien cuando en una caminata, por ejemplo, de 6 minutos, logra tener una saturación mayor al 84% sin necesidad de soporte y que obviamente no tenga una alteración en sus síntomas. Si no, de lo contrario, pues se suele requerir oxígeno por canula nasal de 1 a 2 litros, incluso pues máximo hasta los 3 litros, o un Venturi al 31%. ¿Qué tal? Entonces, ¿cuáles son los criterios para que nosotros prescribamos realmente el oxígeno? Primero, que tengamos unos gases arteriales, porque vamos a definir esa hipoxemia a través de unos gases, con una presión parcial, pues de una presión arterial de ese oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, o que tenga una saturación pues mayor a 88. Ahora, puede tener una presión entre 55 y 60, pero si tiene hipertensión pulmonar, falla cardíaca congestiva o eritrocitosis, definida como un hematocrito arriba de 55%, igual el paciente se puede prescribir oxígeno con una meta de lograr saturaciones por arriba del 90%. Lo ideal es que a los 2 meses, 3 meses, nosotros estemos haciendo seguimiento y mirar si el oxígeno pues sigue siendo indicado, ¿no? Ya pacientes que nosotros evidenciamos que son retenedores crónicos de CO2, hay una hipercapnia crónica, los gases arteriales pues siempre son sugestivos de que, hombre, requiere el oxígeno, pues lo van a tener de forma permanente, ¿no? Entonces, eso, ¿vale? Muy bien. Pues nada, acá está un poco también a hablar de ventilación mecánica no invasiva, que nos hablan que es terapia de elección con pacientes con exacerbaciones que llegan a insuficiencia respiratoria aguda. Pacientes estables debe revisarse si hay otra indicación, pero de lo contrario no se usa de rutina. Se utiliza en hipercapnia en pacientes por exacerbación, CO2 arriba digamos, nos pone ellos en 53, con una evidencia B. Y pues puede llegar a reducir hospitalización y mortalidad, pero pues tampoco es en un paciente que no estemos hablando de exacerbación o que requiera este soporte que lo utilicemos de rutina, ¿no? Entonces, eso. Ya, dale. Luego, hay terapias invasivas, pacientes que pueden requerir bulectomía, pacientes que tienen una bula que puede ocupar un tercio del parénquima, se puede considerar esto. Cirugías de reducción del volumen que tienen grandes beneficios, pero eso sí, en pacientes que tienen un BF1 por debajo del 20% del predicho, que tienen enfisema o que tienen una prueba de difusión del monóxido de carbono menor al 20%, no se recomienda utilizarlo porque incluso aumenta la mortalidad. Y por broncoscopia muchas veces se pueden hacer terapias como de válvulas unidireccionales que logran, digamos, evitar que haya mayor atrapamiento aéreo o incluso poner coils, sellantes, stents, pero la evidencia tampoco es que sea muy clara con eso, pero es como la terapia invasiva la que más se respalda un poco en la guía, ¿sí? Entonces, dale por favor. Que esto ya se nos sale un poco del manejo y el contexto pues clínico. Y lo otro, pues pensar, hombre, si el paciente tiene predominantemente enfisema, que son estas que vimos ahorita, pues mirar si tiene una bula con las condiciones como ese, más de un tercio pues del parénquima y requiere bulectomía, si no, según cómo sale el enfisema, mirar qué estrategia puede servir mejor de las que mencionamos anteriormente. Pero si el paciente no es candidato a bulectomía, no es candidato, digamos, a la reducción de volumen por endoscopia, a la reducción de volumen, em, digamos, ya sea también pues por cirugía pues abierta, en ese caso tendríamos que considerar un trasplante pulmonar, que sería el tratamiento definitivo. Y la indicación es que tengan un BODE, que es una escala que precisamente nos permite mirar ese pronóstico de mortalidad de 7 puntos o más, un BF1 por debajo del 20%, 3 o más exacerbaciones severas un año, donde al menos también tenga una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda y que haya hipertensión pulmonar moderada severa. Ahí podríamos considerar el trasplante de pulmón. Ya, dale, por favor. Muy bien, y acá está como un resumen, precisamente el manejo desde el diagnóstico, el abordaje inicial, el ajustar, lo que debemos revisar, y pues sí, todo ese manejo inicial. ¿Listo? ¿Qué tal? Bueno, ya quedamos, bueno, nos menciona un poco del cuidado paliativo, del fin de vida, pues también recordar y brindar estas estrategias de apoyo a los pacientes, no solamente porque sean fin de vida, a veces la fatiga, la sintomatología, pues requiere que los pacientes también sean vistos por esos cuidados paliativos y lograr una mejor ayuda, pues, o sí, que lograr un poco aliviar la sintomatología, pues,
del paciente. ¿Listo? Entonces, eso. Dale, por fin. Muy bien. Por último, para hablar de las exacerbaciones se definen como un aumento agudo, y este agudo es menos de 14 días en la disnea, digamos la sintomatología que es disnea, tos y el esputo, ¿sí? Hombre, esto puede estar acompañado de taquicardia, taquipnea, usualmente va a haber un proceso infeccioso que es lo que nos lleva a esa exacerbación, pero sobre todo la parte de la sintomatología en la que siempre nos fijamos. Esto tiene un impacto muy grande en los pacientes porque muchos pacientes que tienen una exacerbación, sobre todo si es severa, pueden llegar a tener una mortalidad a los 5 años del 50%, o sea, la mitad se nos muere, o incluso a las 8 semanas de un 20%, si no logran una recuperación completa al estado en el que el paciente está. Entonces es una cosa realmente, pues, importante. Dale, por favor. Factores de riesgo, una exacerbación previa, digamos, sobre todo si hay una severidad de base de la enfermedad, un BF1 bajo, haya un gran compromiso estructural en el pulmón, eh, digamos, esto nos va a llevar a eso, o incluso ponen como factor de riesgo, a pesar de que precisamente decíamos que no es una estrategia de manejo, el déficit de vitamina D. eh, y en este caso, el manejo en exacerbación o una suplencia en el déficit sí puede lograr reducir hasta un 50% las exacerbaciones, pero exacerbaciones. Importante tener claro eso. ¿Quieres darle, por favor? Desencadenantes, principalmente infecciones, viral en su mayoría o incluso bacteriana. La purulencia nos puede sugerir, y ese aumento del esputo y la purulencia nos puede sugerir la etiología bacteriana. Y sobre todo la presencia de eosinófilos en el esputo también sugiere una etiología viral, pero por nosotros no estamos todo el tiempo analizando propiamente el esputo. La misma polución, las condiciones de temperatura en las que está el paciente, incluso el TEP o la mala adherencia al manejo, pues también son desencadenantes de esas exacerbaciones. ¿Vale? Luego, bueno, acá está un poco de algunas condiciones que nos pueden ayudar o que son diferenciales, los que pueden presentar síntomas igual a una exacerbación, como un TEP, neumonía, neumotórax, falla cardíaca, una bronquitis, pues viral o bacteriana. Entonces, pues también, ¿no? Entonces, tenerlo presente en cualquiera de estos casos, que no ocurra que el paciente tenga POC y ocurran estas cosas, están en una exacerbación. Siguiente. Luego, entonces, ¿qué nos recomiendan o qué tenemos que tener presente en la exacerbación? Primero, pues todo la evaluación clínica del paciente, para mirar, pues sus síntomas, todos los signos que tenga, mirar si efectivamente puede ser alguno de estos diferenciales o si está cursando con un proceso infeccioso que lo llevó a ello. Eh, Pedir los laboratorios que necesitemos, sobre todo aquí que vamos a tener muy presente unos gases arteriales, porque esto nos va a ayudar también a definir la severidad de la exacerbación, y una imagen que nos pueda orientar, puede ser empezando con la radiografía de tórax para mirar, como lo más común es que haya una infección, pues mirar si esto es lo que nos puede estar llevando a la eh, exacerbación. Y luego con esto definir dónde va a ser manejado el paciente, un manejo ambulatorio, un manejo simplemente en hospitalización, o si el paciente está siendo candidato a requerir un manejo un poco más complejo, incluso en la unidad de cuidados intensivos. Aunque la clínica misma va mostrando eso, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, esta es la novedad, que la última novedad como que tiene esta guía con respecto a las exacerbaciones, es que antes se usaba una clasificación retrospectiva según el tratamiento que había recibido el paciente para clasificarlo. Entonces, no, que requirió ventilación, entonces si requirió ventilación, que era una exacerbación severa. En esta guía nos hablan, no, aunque en la guía pasada no le tenía mucho cariño, en esta sí utilizan los criterios de Roma, que tienen un mejor rendimiento en predecir el pronóstico. Incluso se demostró que podía llegar a reclasificar hasta un 30% lo que anteriormente se clasificaba como leve, entre moderado principalmente y algunos en severa. Entonces, claro, esta clasificación de Roma, que no es retrospectiva, sino con el cuadro que llega al paciente, pues nos sirve mucho para clasificarlo. Y básicamente tenemos una clasificación en leve, moderado y severa, basado en digamos, lo que viene siendo sintomatología, la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, la saturación que esté manejando el paciente, y en los gases arteriales mirar la hipoxemia, y sobre todo si el paciente ya está en una hipercapnia y en estado de acidosis. Paciente que ya por sí está en acidosis, de entrada es una exacerbación severa. Con que cumpla cualquiera de estos criterios del uno al otro, ya nos lleva a estar como en el nivel en el que cumpla alguno de estos. Entonces, claro, según esto, pues también vamos a definir cómo va a ser el manejo.
Que es, dale, por favor. Igual acá está la tablita, en la guía está la tablita y ustedes pueden mirar cada uno de los criterios para ello. Entonces, definir dónde voy a manejar el paciente. Si estamos hablando de ambulatorio, usualmente son exacerbaciones severas, pacientes que no son comórbidos, que tienen un buen soporte en casa, que pueden tener una buena adherencia, los podemos manejar de esa manera. Si el paciente tiene indicaciones de hospitalización, pues va a ser en hospitalización, principalmente que síntomas que sugieran pues, una falla respiratoria, que el paciente esté usando, pues, por ejemplo, músculos accesorios, tenga algo de dificultad respiratoria, eh, que el paciente tenga una falla al manejo inicial que se le haya puesto para precisamente esa exacerbación y que tenga presencia de comorbilidades importantes como arritmia, falla cardíaca o que no tenga un buen soporte en casa. Ya pacientes que van a requerir la UCI son exacerbaciones severas, pacientes que persisten con hipoxemia, que tienen hipoercapnia, que llegan a acidosis, que hay alteración del estado de conciencia, que necesitan ventilación mecánica invasiva o que están inestables hemodinámicamente. Entonces, si nos damos cuenta, el lugar con el que vamos, una vez confirmamos el diagnóstico de la exacerbación, tenemos que mirar la severidad, como la puede clasificar en el esquema de los criterios de Roma, el estado mental, el estado de conciencia del paciente, la estabilidad hemodinámica, las comorbilidades, qué tanto soporte tiene en casa y la respuesta inicial al manejo médico en la exacerbación, ¿no? Entonces, eso nos define dónde vamos a tratar al paciente. Dale, por favor. Entonces, vamos a utilizar broncohilatadores, SABA o con o sin SAMA para el manejo sintomático. Aquí usamos corta acción, no hay preferencia por algún método de inhalación en este caso. Vamos a iniciar usualmente con 2 puffs cada hora durante 4 horas y ya vamos espaciando allí los inhaladores según la respuesta del paciente o si tenemos que mantenerlo así o reiniciar por decir así un ciclo. Y luego ya podemos continuar con inhaladores de larga acción. Dale, por favor. Luego, corticoides sistémicos. Aquí sí vamos a poner los corticoides sistémicos en las exacerbaciones. Ellos logran disminuir el tiempo de recuperación, mejoran el BFUN y la oxigenación. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esteroide sistémico a la dosis de 1 miligramo por kilo, máximo 40 miligramos. Entonces, eso lo vamos a utilizar por 5 días. Entonces, máximo 40 miligramos por 5 días, pero lo calculamos por peso. Y hay estudios que demostraban precisamente, y hay uno muy famoso, ahorita se me vuela el nombre, pero que son los que demostraron que, hombre, si utilizan metilprednisolona, es decir, IV, versus utilizar el esteroide oral, no hay, digamos, diferencia entre el uno y el otro. Eso sí que puede ocurrir, que podemos tener, y sobre todo si utilizamos más tiempo, pues riesgo de mortalidad, neumonía, de sepsia, entonces, pues, bueno, es importante allí. Siguiente, por favor. Antibióticos, pues si la exacerbación no es neumonía, los vamos a utilizar, si no, no tendríamos por qué utilizar el antibiótico, más si es viral. El esputo nos puede ayudar, tiene una sensibilidad del 94.4%, con una especificidad que no es muy alta. Si el paciente alguna vez le hizo un cultivo de esputo, que no es que lo hagamos de rutina y era positivo, pues podríamos usarlo. Si el paciente está requiriendo ventilación mecánica, podríamos incluso iniciar la terapia antibiótica casi que de forma empírica hasta no demostrar que la causa podría ser una infección, sugiere la guía así. Y no nuevamente seguir el paciente o basarse para iniciar antibiótico con procalcitonina o con PCR no está recomendado. El, el antibiótico dependerá de la epidemiología local. Usualmente va a ir una duración de 5 a 7 días. Si al final le puedo dar manejo ambulatorio serán 5 días. Y considero el cultivo del esputo y todo ya en pacientes con exacerbaciones recurrentes y que nada y nada con obstrucción severa o que tienen problemas en la ventilación. Entonces, eso. Siguiente, por favor. Luego, oxigenoterapia, pues nada, buscar pues el paciente satura entre 88 y 92, incluso podemos decir pues arriba de 90. Usualmente van a requerir Venturi porque la máscara si están muy exacerbados o ya moderados pues no les va a, la cánula no les va a ser suficiente. Monitorizar gases arteriales para mirar que no haya retención de CO2. Y aquí sí hacer la aclaración que pues arteriales, los gases venosos no hay evidencia que nos puedan utilizar, nos puedan servir para este seguimiento. Dale, por favor. O sea que si vemos el pilar de la exacerbación, sobre todo bronquilatadores, esteroides sistémicos, que los vamos a poner ahí sí o sí, y independientemente de oxinófilo, lo que sea, y vamos a tener presente pues la oxigenoterapia y eso. Luego, nos hablan, o hay recomendaciones muy a favor de la máscara de alto flujo, pacientes que persisten con hipoxemia, que no toleran la ventilación, digamos, no invasiva o que tienen contraindicación y que pues les puede servir por su estado de exacerbación, aquí los podemos considerar.
Eh, pero, digamos, también está la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que ya tienen acidosis y que tienen, por ejemplo, un pH, esa acidosis como debajo de 7,35 y que tiene una presión de CO2 mayor a 45. Disnea severa, dificultad respiratoria, signos muy marcados, que persiste a pesar de terapia ya sea con alto flujo, con cánula, con Venturi, con necesidad y persisten hipoxémicos, pues aquí podemos pensar en la ventilación no invasiva. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y ya si nos queda, pues la ventilación mecánica invasiva en pacientes que o tuvieron contraindicaciones de las otras dos, que están en un estado postparada respiratoria cardíaca o ambas, que el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica severa que pues, nos lleva a que el paciente de por sí ya de base lo tengamos que intubar, asegurar la vía aérea, que necesite un soporte vasoactivo, que hay una alteración del estado de conciencia. En cualquiera de estos casos, pues ya un paciente muy crítico, pues sí vamos a tener que utilizar la, la ventilación mecánica invasiva. Sigue, por favor. Luego, pues nada, esto es como un resumen, que ahí lo pueden mirar de básicamente lo que acabamos de mencionar, de como las consideraciones y las evidencias de cada una de estas conductas y como intervenciones en el manejo de las exacerbaciones. Dale. Pero es un poco lo que literal acabamos de mencionar en resumen. Seguimiento, pues nada, nosotros vamos a mirar el mantenimiento de la terapia, mirar la técnica del inhalador, mirar si hay terapias que podemos descontinuar o sí, sobre todo descontinuar, que pudimos haber puesto en la exacerbación, mirar cómo va si necesita continuar con ese oxígeno suplementario, hacer un plan de manejo, unas instrucciones con el paciente que también pueden ayudar a la adherencia. Y usualmente hacemos un seguimiento entre la primera y la cuarta semana y luego entre la 12ª y la 16 semana, donde básicamente vamos a mirar con cuestionar la sintomatología, lo que decíamos un poco el oxígeno, mirar cómo está la adherencia al paciente, técnicas de inhalación eh, y cómo va el manejo pues de la enfermedad. También si hay necesidad de ajustar comorbilidades o algo que nos puedan favorecer que todo esté controlado. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto es como las intervenciones que reducen la frecuencia de exacerbaciones, como decíamos, sobre todo la triple terapia y todos los medicamentos que básicamente, todo lo que fuimos mencionando entre no farmacológico y todas estas estrategias de medicamentos, es lo que al final pues, logran reducir las tasas de exacerbaciones, ¿no? Entonces, eso, la frecuencia de exacerbaciones. Dale, por favor. Muy bien, esto simplemente pues que la guía nos hace mucha énfasis, oiga, mire el paciente con una visión integral, no lo mire solo como la enfermedad pulmonar, revise otras patologías, digamos, la enfermedad pulmonar crónica nos puede llevar coexiste pues con la enfermedad cardiovascular, le puede contribuir, por ejemplo, por la misma inflamación, hipoxemia, afectación hemodinámica, el centralismo por la disnea nos puede llevar a eso, al igual que la enfermedad cardiovascular puede contribuir al EPOC por el edema pulmonar, por la hipertensión pulmonar, especialmente postcapilar, en fin, entonces como saber mirar al paciente de forma integral, la parte mental, todo, pues para también saber manejar y tocar estos puntos del paciente. Siguiente, por favor. Y ya, eso es todo. Bueno, pues nada, es una guía bastante extensa. Yo creo que tratamos de traer los puntos principales, entonces por eso nos alargamos, aunque bueno, yo siempre me alargo. Pero pues nada, creo que ahí están como los puntos principales de cada una de las cosas, incluyendo la parte de exacerbaciones. Y pues nada, no sé si hay alguna pregunta, comentarios, y ya, eso sería, muchachos. Bueno, yo estuve leyendo mucho lo que pusieron ustedes, me pareció muy interesante. Sé que las guías tienden a ser un poco largas.